Buenas tardes y bienvenidos a un miércoles más de Value School, donde Internet aprende a ahorrar e invertir en esta recta final del curso, porque bueno, tenemos esa parte de escuela que nos hace terminar el curso, lo damos por terminado cuando llega el verano. Acabamos con la programación habitual ordinaria de conferencias y nos cerramos ya definitivamente con el Summer Summit, con la escuela de verano, y luego ya retomaremos, en este caso, a mediados de septiembre, antes de irnos de vacaciones, que es un decir, estaremos trabajando, pero descansaremos algunos días. Colgaremos la publicación de actos del mes de septiembre en la página web para que ya todos los interesados se puedan inscribir, y eso será pues a partir del 10 de julio más o menos ya estarán las actividades puestas. Hasta el día creo que 16 de septiembre no volvemos. Del 5 al 9 de julio, como sabéis, tenéis el Summer Summit al que apuntaos ya. Hemos ampliado el aforo hasta 500 personas por sesión, con lo cual espero que tengáis todos sitio. Estará Francisco García Paramés, estará Iván Martín, estará Peter Kaufman, Moniz Pabray, el profesor Miguel Anxo Bastos, estarán los amigos de Oros, Cima Capital, en fin, un who is who, como dicen en inglés. También está Marcos Vázquez, todo un experto en estoicismo, salud, nutrición, ejercicio. Será Marcos quien nos dé la charla inaugural. En fin, que hemos puesto un programa de en total 20 sesiones, 20 horas de formación aproximadamente, con un programa súper bueno que creemos que os va a gustar. No todo se publicará en el canal de YouTube, te das cuenta de que son un montón de vídeos y muchos los irán directamente a Value Academy como curso gratuito, pero algunos 4 o 5 sí irán para YouTube. Así que no os los perdáis, mejor verlos en directo y después ya, si tenéis tiempo, verlos en forma de curso en Value Academy. Anuncios, aparte del Summit. Libros. Hemos publicado 2. El primero, de la colección que tenemos de ensayo económico y político con Juan de Mariana y con Deusto, titulado La cuestión moral de los combustibles fósiles, de Alex Epstein. Totalmente de actualidad porque, como veis, está muy demonizada la industria del petróleo, los combustibles, las energías fósiles, en detrimento de las verdes y limpias. Bueno, pues este es un libro que explica por qué también tienen cabida como forma eficiente y eficaz de generación de energía. Y en la colección de inversión, estas son lecturas también para el verano, el nuevo título, Invertir con John Neff, un libro estupendo de unas 300 páginas que relata la vida de una persona que manejó uno de los fondos de la casa Vanguard y batió al índice de referencia, vamos, un montón de veces, te lo cuenta con pelos y señales, cómo lo hizo, su aventura inversora, y tiene mucho de biográfico. 2 lecturas para el verano que recomendamos, y bueno, para los que estéis coleccionando los títulos de Deusto con Value School, pues bueno, son 2 más a la biblioteca. Bien, pues hechos los anuncios, vamos a pasar a presentar al ponente de hoy, que es el especialista, que nos va a dar la charla acerca, bueno, este es el evento Gestor. Hemos tenido este mes una charla de gestión pasiva con Impassive Wealth, una charla de gestión activa con Xavier Brun de TREA, donde nos dio una clase de valoración, y ahora vemos ya una gestora de corte value como es Equam Capital, muy amiga de la casa, y tenemos hoy a ni más ni menos que Alejandro Muñoz, que es uno de sus cogestores y socio fundador y es cogestor del fondo Incometric Equam Global Value. Alejandro Muñoz acumula más de 20 años de experiencia como gestor de renta variable en March Gestión y en Ángulo Verde SICAV. Con anterioridad ha trabajado en el Comité de Dirección de Corporación Financiera ALBA, donde se encargaba de inversiones cotizadas y no cotizadas. Alejandro nos ha propuesto una charla que lleva por título Lecciones de 2020, cómo batir a los mercados con la gestión activa. Así que, Alejandro, muy bienvenido de nuevo a Value School. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, Luis. Estoy muy bien. Encantado de estar con vosotros aquí un día más y con ganas de contaros un poco lo que estamos haciendo en Equam, por si a alguien le puede servir para mejorar o coger ideas de cómo hacemos nosotros las cosas, ¿no? Y bueno, oye, muy interesante ese libro sobre el petróleo, ¿no? Porque nosotros tenemos inversiones en petróleo y también vemos que hay un movimiento muy fuerte contra la inversión en energías de este tipo. Y creo que, como podremos ver más a lo largo de esta presentación, es algo que puede traer problemas en el futuro, ¿no? Llevamos 4 o 5 años con un nivel de inversión en el petróleo muy bajo y la demanda sigue prácticamente a los mismos niveles que antes de la pandemia. Entonces, bueno, se habla mucho del coche eléctrico y del cambio de
de modelo energético, pero realmente esto no está pasando y va a tardar mucho tiempo. O sea que ahí va a haber mucho movimiento, pensamos nosotros. Bueno, Muy Luis, bien, pues oye, si te interesa el tema, te decía si antes de que... empezamos... Alejandro, ¿me oyes bien? Porque se me entrecorta un poco la señal. Sí, ¿Sí, yo me te oigo oyes? bien. Vale, bien, perfecto. Te iba a decir Sí, que te oigo bien. por favor, mientras compartes pantalla y nos llevas a la presentación que has preparado, yo diré que voy a hacer que te llegue un ejemplar del libro a la oficina, ¿vale? Ya me dirás cuando te lo mandamos y eso es cortesía de la casa, os lo leéis y a lo mejor os sacáis alguna idea chula para inversión. Fenomenal. Muchísimas gracias, Luis. De nada, pues Bueno, venga. voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo se hacía esto. Compartir pantalla. Muy bien, Luis. ¿Me oís bien entonces? He tenido que cambiar de red wifi porque era inestable. No sé si me oís bien ahora. Ahora mejor, antes daba problemas. Sí, gracias. Fenomenal. Estupendo. Bueno, pues como os decía, hoy quería presentaros nuestro método de gestión y explicar cómo hemos hecho las cosas, porque la verdad es que llevamos más de 6 años invirtiendo y hemos conseguido batir al mercado. Entonces, en un plazo, pues ya os digo, de más de 5 y 6 años. Entonces, yo creo que podemos dar algunas ideas que pueden ser útiles para todos los inversores que quieran gestionar una cartera, ¿no? Entonces, como introducción, os comentamos que en 2015 lanzamos este fondo con idea de buscar compañías cotizadas que para cualquier inversor de capital riesgo serían auténticos chollos, ¿no? José Antonio y yo venimos del mundo del capital riesgo o de la inversión en no cotizadas y estamos acostumbrados a ver unos precios de compra que son muy altos comparado con lo que se puede encontrar a veces en el mercado cotizado. Entonces, esto siempre nos ha llamado la atención y hemos pensado y pensábamos en el momento que lanzamos el fondo que se podía batir al mercado simplemente aprovechando esas ideas, ¿no? de inversión en la que cualquier private equity habría estado encantado de comprar a esos precios, ¿no? Y en ese tiempo, pues hemos recibido más de una decena de ofertas en los últimos 3 años y hemos conseguido batir a los índices en más de un 20% en este periodo, ¿no? Esto supone pues, que si el índice ha hecho un 5,5, 5,9, nosotros hemos hecho un 7,9% anual acumulativo, que es una diferencia pues, apreciable, ¿no? Por supuesto, después de gastos y después de todos los costes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de nuestro equipo. José Antonio empezó a trabajar en Lehman Brothers y luego estuve haciendo Private Equity en Capital Alianza. Y yo empecé también a trabajar en Bankers Trust, en el mismo departamento, y como ha dicho Luis, estuve en Corporación Alba y Marsh System. Y además, pues tenemos a Rodrigo, que es analista, que lleva con nosotros mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que es importante resaltar que nosotros trabajamos como un equipo de verdad. O sea, normalmente las decisiones las tomamos, o casi siempre vamos, por consenso. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y esto es curioso porque siempre se dice que los comités de inversión no funcionan. Nosotros no actuamos como un comité, lo que pasa es que vemos todos las inversiones juntos, ¿no? Y pues quizás por nuestra historia profesional o por nuestra forma de pensar, estamos muy alineados y normalmente estamos de acuerdo en las decisiones que tomamos, ¿no? Bueno, y esto es un resumen de lo que hemos hecho, ¿no? Y os decía, es importante que hayamos sido capaces de batir al mercado para poder hablar de gestión activa, ¿no? El otro día estuvisteis viendo gente que os hablaba de la inversión pasiva, ¿no? Y yo creo que la inversión pasiva, desde luego, va a ir a más. La idea de invertir en una cartera de activos muy diversificada, con unos costes bajos, es muy atractiva. Y la realidad es que batir al mercado es difícil, es muy difícil. Entonces, yo entiendo que para una persona que no tenga mucho tiempo que dedicar para invertir, pues es una alternativa muy buena hacer una cartera de ETFs, ¿no? De fondos pasivos indexados. Porque además con esto, eso tiene una ventaja psicológica muy importante y es que si tú compras una cartera que siga el índice,
no estás tomando una decisión sobre si el gestor es bueno o el gestor es malo, si me he equivocado o no me he equivocado. Y entonces, en los momentos malos, no dudas. Sabes que eso es lo que hay, eso es lo que está haciendo el mercado y eso da la confianza y suficiente como para que uno pueda olvidarse de la inversión y dejar que las acciones vayan creando valor en el tiempo, ¿no? Entonces, yo reconozco que es una forma pues muy razonable de invertir, ¿no? Pero nosotros, como os decía, pensábamos que podíamos batir al mercado con nuestro método, ¿no? Y con nuestra forma de invertir. La verdad es que han pasado ya más de 6 años y ha sido así. Es verdad que no ha sido así todos los años, pero ha sido así en un plazo largo, ¿no? Que es lo que yo creo que es importante. Entonces, como veis aquí, pues como os decía antes, hemos obtenido un 62% frente a un 43% del MSCI Europe, ¿vale? Que es lo que mejor compara con nuestro índice, ¿no? Con nuestra cartera, porque nosotros estamos invirtiendo en Europa, solo, principalmente, vamos. Y luego, otra cuestión importante también es que, bueno, dentro de nuestra categoría, a 5 años, que es un periodo largo, pues en Citywire nos han incluido en la categoría Europa Value y ahí a 5 años pues estamos ahora mismo los primeros. Vamos, no es nuestro objetivo ser los primeros porque esto depende muchas veces de la volatilidad del mercado, pero ahora mismo estamos los primeros, ¿no? Entonces, yo creo que esto es estos dos datos, ¿no? El performance que llevamos y el ranking dentro de los fondos value, pues yo creo que sirven de refrendo a nuestro método de inversión, ¿no? Y por eso yo estoy muy confiado en contároslo y pienso que de verdad es algo bueno y que en la medida de lo posible, pues, para seguir un modelo que está bien. Oigo un ruido que no sé si es allí o es aquí. Allí, ¿no? Vale. Bueno, esto es una lámina adicional que quería traer sobre las OPAs que nos han hecho últimamente, ¿no? Y es que como nuestro método consiste en comprar compañías que para un fondo de capital riesgo serían muy atractivas, pues lo que han hecho muchos fondos de capital riesgo es efectivamente lanzar ofertas sobre compañías que nosotros tenemos en cartera, ¿no? Y bueno, pues cada año nos hacen 3 o 4 OPAs que generalmente no son al precio al que nos gustaría a nosotros que se hubiera hecho la oferta, son más baratas esas ofertas de lo que nos gustaría, pero en cualquier caso pues nos permiten obtener una revalorización rápida y bueno, pues está bien, ¿no? En algunos casos nos hemos opuesto a estas operaciones y veis ahí la penúltima, que es Hunter Douglas. Hunter Douglas es una empresa holandesa que se dedica a hacer stores para las ventanas, ¿no? Y esto es un negocio que, bueno, puede parecer a primera vista un negocio difícil y competido, porque uno piensa, joder, los stores los pueden traer de China en barco y compites en precio con gente que lo hace más barato. Pero la realidad no es esa, la realidad es que es muy importante la presencia local, porque el store hay que hacerlo a medida de cada ventana, y entonces tiene que haber una red de instaladores locales que son los que van a tu casa y toman las medidas. Entonces, Hunter Douglas lo que ha conseguido es una implantación muy fuerte a nivel local en Europa y Estados Unidos y tiene un control de los mercados en los que está enorme, ¿no? Entonces, es un negocio de esos que a primera vista no parecen muy buenos, pero que luego, después de analizarlo con cuidado, uno se da cuenta que tiene unas fortalezas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, el socio mayoritario ha hecho una OPA a un precio tan bajo que los minoritarios nos hemos juntado y hemos contratado abogados para intentar evitar una OPA de exclusión que nos querían hacer, ¿no? Y el squeeze out, que consiste en que cuando una sociedad, cuando se hace una OPA y se controla más del 90%, te pueden obligar a vender, ¿no? Entonces, nosotros no queríamos esa situación y lo que hemos hecho ha sido oponernos, ¿no? Bueno, esto un momentito, lo comento. Alejandro, sí, permíteme simplemente por dar un poquito de contexto, el hecho de que vuestras empresas sean tan atractivas, ¿vale? Que son pequeños diamantes en bruto y de repente alguien se fije en esa oportunidad y la quiera opar, quiera comprarla entera,
Claro, eso es, primero, os da la razón, habéis encontrado un diamante en bruto que estaba infravalorado. Segundo, si la OPA se completa, claro, digamos que el comprador va a dar un precio por encima del que está actualmente cotizando ese diamante, pero tampoco tan alto como para que le vaya a salir la compra cara, ¿no? Y ese es ese diferencial Claro. al que tú señalabas. Entonces, es muy normal que si se completa la OPA a un precio intermedio, partiendo de tan abajo, vosotros ya le ganéis dinero. Aunque claro, como dices, no tanto como creemos que esto vale realmente. Es una especie como de mixed feelings, como dicen en inglés, ¿no? Exacto. Te da alegría, Eso. pero es un poco que ha cortado la posibilidad de revalorización de esa acción porque me ha cortado el proceso, ¿no? Efectivamente, eso es lo que nos está pasando. Por mi experiencia, lo que en las sopas en las que sale todo bien, lo que hay es una situación de competencia, ¿no? Cuando hay varios interesados simultáneamente en quedarse con la compañía, pues entonces se pelean por la empresa subiendo precios y pagando cada vez más, ¿no? Y esto es lo que no está pasando últimamente. Está siendo muy poco frecuente ver OPAs de este tipo y básicamente lo que están haciendo los fondos es juntarse en consorcios y hacer juntos las ofertas, ¿no? Pues se juntan Corporación Alba, Mi Antigua Casa, con KKR o con EQT y con KBL, y entonces en vez de lanzar cada uno la oferta por su cuenta, lo hacen todos juntos a un precio y ya es difícil que haya alguien que entre en competencia con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto está siendo así y no hay nada que hacer contra ello. Pero en este último caso, como os decía, es que cuando se hace una OPA existe en la regulación la posibilidad de que aunque no vayan a la oferta el 100% de los dueños de la empresa, si van solo el 5%, el 95% y se queda el 5% cotizando, que no quiere vender ese 5% de sus acciones, pues existe el mecanismo que permite obligarles a vender, ¿vale? Entonces, claro, esto es que te obliguen a vender es una cosa muy, muy, muy dura, ¿no? Pero es así como funciona. Entonces, es a lo que nosotros nos estamos oponiendo. Bueno, Muy pero bien, esto, muy bien. y Voy a como veis, hacer una pequeña salvedad porque preguntaba Stacy si eran compañías no cotizadas y diré, son cotizadas, son compañías que cotizan en bolsa y lo que antes había mencionado Alejandro es que tanto él como José Antonio, los dos cogestores del fondo, provienen del campo de las no cotizadas. Ellos estaban acostumbrados a ver negocios que no cotizaban en bolsa y han aplicado ese know-how a los negocios cotizados, los que sí se pueden comprar y vender como acciones en bolsa. Eso es, eso es. Vale. Como veis, los ofertantes, la mayoría de ellos son fondos de inversión. Son fondos que piensan como pensábamos nosotros antes de incorporarnos o de lanzar Equam, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿en qué consiste nuestro método? Y aquí yo quiero resaltar que hay dos cosas importantísimas en las que hay que fijarse y que van de la mano, que no puede hacerse una buena inversión sin una de ellas, que son el análisis y lo que he llamado con una palabra simple, pero quizás no es la más acertada, ahora explicaré el concepto al que me refiero, es la templanza, ¿no? Es esa serie de características personales y de temperamento que te permiten aprovechar las oportunidades. Entonces, claro, es necesario hacer análisis, porque si uno no sabe bien lo que está comprando, desde el punto de vista de la deuda, de su negocio, de cómo son los gestores, de qué perspectivas tiene de futuro, pues uno puede estar entrando en algo que se está muriendo o que está a punto de quebrar. Entonces, es importantísimo hacer el análisis. Un análisis bueno y lo bueno de esta parte del trabajo es que hay muchos sitios donde se puede aprender. En Value School hay mucha gente que explica cómo se hace una valoración, hay gente que trae casos en los que explica qué es lo que hay que mirar en cada una de esas inversiones. Entonces, esto es muy importante hacerlo bien, relativamente fácil, pero se complica en el momento que tienes una cartera de a lo mejor 40 valores y tienes que haber analizado 200 para poder elegir 40. Entonces, esto lo convierte en un trabajo en lo que no puedes hacer a tiempo parcial, yo creo. Vale. Entonces, el análisis es fundamental. Y la otra cuestión importante es la templanza. O sea, hay que saber que para comprar barato hay que comprar en momentos de pánico. ¿Vale?
Y es que si no, es muy difícil comprar barato. O hay que comprar en momentos o activos en los que nadie está prestando atención. Y entonces tienes que tener una seguridad que no te va a dar nadie más, porque a lo mejor nadie la está siguiendo, no hay analistas que están siguiendo esa empresa, o el precio de mercado no hace más que caer y tienes que confiar en ti, en tu análisis y tomar una decisión, ¿no? Y luego hay que ser disciplinado, tener mucha paciencia y vender cuando las cosas llegan a su precio. Entonces, esto tiene lo bueno de que es más fácil aún, en teoría. O sea, es más fácil que el análisis, pero en la práctica es lo más difícil. El value va a seguir funcionando siempre porque está este elemento. Por ejemplo, el año pasado, el anterior, llevamos 3 años en los que el value no ha funcionado respecto a otras formas de invertir. Y entonces la gente pierde la paciencia y dice, es que sí, ya vais hablando aquí del análisis y de las compañías año tras año y esto no para de perder respecto a las compañías tecnológicas. Esto no funciona ya. Bueno, pues la gente pierde la paciencia, que es una de las cuestiones que yo quiero englobar aquí en el concepto de templanza, y abandona el value. Y cuando la gente abandona el value, de repente empieza a funcionar. Entonces, 2 cosas que van de la mano. No se puede tener paciencia, no se puede tener decisión en la toma de decisiones si no se ha hecho un análisis antes, si no se sabe bien lo que se está comprando. ¿Vale? Y el análisis por sí mismo no vale para nada si luego no se toman las decisiones adecuadas. Está muy bien hacer un análisis de todas las divisiones que tiene una compañía, cómo es la evolución en cada una de las ciudades, que esa información, por cierto, para la inversión en bolsa no está disponible. Aunque hiciéramos ese análisis, de poco serviría si luego no tenemos la capacidad de comprar en el momento adecuado. Soportar y tener paciencia a pesar de que temporalmente el precio no nos recoge la realidad. Y finalmente, vender cuando llega a su precio. Entonces, las 2 cosas de la mano, una sin la otra, no da buenos resultados. ¿Vale? Entonces, nuestro método, que esto ya lo sabíamos de toda la vida, pues lo que hemos hecho ha sido crear un método que recoja estas 2 ideas básicas, ¿no? Y añadirle otra más, que es la generación de ideas, ¿vale? Porque para poder encontrar una buena inversión, tienes que haber buscado mucho. O sea, no puede ser que la primera cosa que uno mira sea una buena inversión. Si tienes mucha suerte, sí, pero normalmente no es el caso, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado un método de generación de ideas propio, que ahora pasaré a contaros. Hacemos un análisis de cada una de las inversiones independiente y os contaré en qué nos centramos, cuáles son las variables importantes para nosotros. Y luego tenemos un método que nos garantiza de alguna manera una ejecución sistemática y disciplinada, ¿no? O sea, que estamos acostumbrados a que cuando las cosas caen nosotros queremos comprar y cuando suben normalmente empezamos a vender, ¿vale? Y esto lo hemos llevado a la práctica con tanta frecuencia que ya sabemos que funciona y lo hacemos, pues como dice Warren Buffett, nos ponemos contentos cuando las cosas caen, ¿vale? ¿Cuál es nuestro método de generación de ideas, ¿no? ¿Cómo conseguimos que lleguen a nuestra oficina, pues, potenciales inversiones que a lo mejor son atractivas? Y aquí os diré que mucha gente utiliza bases de datos, ¿no? y calcula ratios de cotización, se calculan los múltiplos y se hacen filtros con los múltiplos. Nuestra experiencia es que eso no funciona muy bien. Que esas bases de datos, que son correctas en muchos casos y cada vez son mejores, no suelen arrojar buenas oportunidades, ¿no? Porque la oportunidad está normalmente cuando el ratio es desfavorable. Por ejemplo, si estamos buscando una compañía que tiene un free cash flow yield alto, eso quiere decir que la caja que genera después de inversiones, lo que le queda a los accionistas, comparado con lo que vale, que es la capitalización, es alto, eso quiere decir que tiene un free cash flow yield alto, que está barata. Bueno, pues eso puede ser que tú corras el filtro en la aplicación, nosotros usamos FactSet, y resulta que encuentras compañías con un free cash flow yield muy alto porque han tenido en el año pasado
una generación de caja muy alta, pero esa generación de caja muy alta normalmente es pues, o porque han vendido algo, o porque han tenido extraordinarios, o porque no han hecho CAPEX. Y entonces, vale, esas no son las buenas oportunidades. Y sin embargo, las compañías de free cash flow yield bajo, que a lo mejor han tenido un problema porque han tenido extraordinarios negativos muy altos, o han tenido que hacer un CAPEX, una inversión fuerte ese año, a lo mejor son las buenas oportunidades. Entonces, ese método que usa mucha gente está muy bien, pero realmente a nosotros no nos da ideas que nos convenzan, ¿no? Alguna vez sí, pero muy rara vez. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y que no somos los únicos, hay muchos otros value investors que hacen lo mismo y nos encontramos en las reuniones, es crear una red de brokers europeos, locales, que cubren las compañías cotizadas y que, bueno, pues tienen analistas trabajando para analizar las empresas y organizan reuniones entre inversores como nosotros y compañías cotizadas que están encantadas de buscar nuevos inversores, ¿no? Entonces nosotros, hasta que llegó la pandemia, pues nos pasábamos el día viajando por Europa y entrevistándonos con la gente que llevaba las compañías, ¿no? Y es verdad que es un trabajo muy arduo porque a veces no salen nada de esas reuniones, pero de repente una sí, y cuando en una reunión has sido capaz de ver los números y a la vez ver que el negocio es bueno y a la vez ver que el equipo gestor pues está comprometido o sea, sacas mucha información que es muy valiosa, ¿no? Entonces, esta es nuestra forma de generar ideas, ¿no? Llevamos ya 6 años y creo que tenemos un buen conocimiento de las empresas europeas cotizadas que están en el tamaño que nosotros buscamos, ¿no? Que es como de 1.500, 2.000 millones, ¿no? Y seguimos porque estas compañías evolucionan y a lo mejor lo que era una empresa que tenía un modelo de negocio hace 4 años, pues a lo mejor ha vendido algo, ha comprado otra cosa y es algo distinto. Entonces hay que seguir pendiente constantemente, ¿no? Claro, nosotros ahora tenemos una lista de unas 400 empresas que nos parecen buenas desde el punto de vista de análisis, que a lo mejor están caras y en las que no podemos invertir porque están muy caras, pero que las tenemos ahí en espera porque siempre pasa algo, ¿no? Siempre hay un momento en el que una de esas compañías buenas de repente pues tiene un mal trimestre y su cotización se ve castigada, ¿no? Entonces ya la tenemos analizada. Esto es nuestro método de generación de ideas, ¿no? Entonces, bueno, lo malo que tiene esto es que hay que dedicarse al 100%. O sea, no puedes dedicarte a esto y estar pues en los ratos libres porque realmente exige una dedicación muy, muy fuerte, ¿no? Pero es que yo creo que invertir para batir a los índices requiere una dedicación profesional, ¿vale? O por lo menos una gran dedicación, aunque no sea profesional. Entonces, ahora pasamos al análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando analizamos una compañía? Entonces, aquí tenemos 2 bloques, ¿no? Compañías que tienen barreras de entrada y negocios estables y sectores que en los que a lo mejor hay más competencia, ¿no? Lo que quiero decir con esta lámina es que nosotros dedicamos una gran parte del tiempo de análisis a entender el modelo de negocio de las compañías, a entender por qué esas empresas van a seguir generando caja en los próximos 10 años, probablemente sin problemas, a entender por qué la estructura de competencia de esos sectores pues, no es tan dura como en otros sectores, y eso les permite a las compañías ganar dinero durante muchos años. Esto para nosotros es lo más importante del análisis. Es lo más difícil, es mucho más fácil analizar números y analizar valoraciones que analizar modelos de negocio, porque tienes que hacer un ejercicio de un poco de abstracción y entender por qué de verdad ese sector pues, tiene esa protección de la competencia, ¿no? Pero nosotros queremos compañías que tengan esas características, ¿no? Y no todas son así. O sea, si pensáis, pues cualquier empresa que haga productos de electrónica está compitiendo con gente de todo el mundo, con empresas chinas que hacen las cosas muy baratas y que pues, pueden venir a vender bajo coste y destrozar tu negocio, ¿no?
Hay muchos sectores industriales que tienen esas características. Y nosotros intentamos no entrar ahí. Si entramos ahí, como veis, donde vemos en el lado de la derecha, que es casi el 20% de nuestra cartera, porque hemos encontrado al mejor de ese sector. En un sector donde hay competencia, lo que tenéis que mirar es cuál es el mejor. En el sentido de que tienen los costes más bajos o los márgenes más altos, o en el caso de Euronav, que son barcos petroleros, que eso sí que son todos iguales prácticamente, algunos son más nuevos y gastan menos fuel o tienen mejores especificaciones medioambientales, pero son muy parecidos. Entonces, ahí lo que hemos elegido es el que tiene menos deuda, ¿no? Entonces, resumiendo, nuestro análisis consiste en entender por qué un negocio tiene barreras de entrada y es sostenible y va a generar caja en los próximos 10 años. Y si no es así, si es un sector competido, lo que hay que buscar es el mejor en costes. El que tiene la mejor estructura de costes, porque cuando llega el ciclo es el que mejor va a resistir. Van a morir los débiles y va a salir reforzado. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos, porque yo creo que es interesante, aunque evidentemente esto hay que dedicarle más tiempo y voy a pasar un poco por encima, pero os voy a dar algunos ejemplos para que veáis a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, los nichos locales. Tenemos ahí una compañía que se llama Hartmann, ¿no? Que es una empresa, el logotipo ese que está en rojo, arriba. Hartmann es una empresa que hace hueveras, o sea, paquetes de cartón reciclado para guardar los huevos que se hacen en las granjas, ¿no? Se producen en las granjas y llevan a las grandes superficies. Entonces, este negocio, claro, dices, estás haciendo papel reciclado, aplastándolo, o sea, lo humedecen y lo aplastan en unas prensas, eso es todo lo que hacen, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero realmente tiene una ventaja y es algo parecido a lo que pasaba con el caso de Hunter Douglas, ¿no? Y es que los equipos de packaging son muy voluminosos y aunque pesan poco, tienen muy poco valor por unidad, ¿no? Entonces, transportarlos es carísimo. Tú no puedes llevar packaging más de 1.000, 1.500 kilómetros en camión porque al final te cuesta más el transporte que las hueveras. Y esto lo que produce es un nicho local en el que solo compiten los que están, pues eso, en ese radio de 1.000, 1.500 kilómetros. Y se han quitado de encima toda la competencia de mercados asiáticos, que son quizás más competitivos en términos laborales, o de cualquier otro sitio, vamos. Entonces se crean pequeños oligopolios locales donde se puede ganar bastante dinero, ¿no? Y en general el negocio del packaging es un negocio que nos gusta, es un negocio que consigue normalmente retornos sobre el capital empleado superiores al coste de capital. Eso quiere decir que crean valor, ¿vale? Porque obtienen una buena rentabilidad de sus inversiones. Y la razón es esta, es que hay poca competencia, ¿no? Hay una nota importante de análisis también que tenéis que tener en cuenta si decidís mirar este tipo de negocios, y es que el hecho de que haya barreras de entrada no es una panacea, o sea, no te libra de nada, porque si en ese radio de 1.000 o 1.500 kilómetros resulta que en lugar de 2 o 3 fábricas hay 15 o 20, pues, y hay sobrecapacidad, pues se van a pelear entre ellas, van a bajar los precios y van a acabar en una situación de pérdidas todos. Entonces, no basta con entender que hay barreras de entrada, sino que hay que entender también la estructura competitiva dentro de ese pequeño oligopolio local, ¿no? Esto es muy importante. Y a veces se olvida, ¿no? La gente habla de barreras de entrada como si eso fuera suficiente. Pues no es suficiente. El análisis tiene que ir un paso más allá y entender, en la medida de lo posible, cómo es la competencia entre los players, ¿no? Otro caso es Prosegur, ¿no? Prosegur es una empresa que está ahora muy, muy castigada. Prosegur Cash, me refiero. Prosegur Cash se dedica a llevar dinero efectivo, pues de las tiendas a los bancos y a los cajeros. Y entonces, claro, la gente piensa que es que ya se va a dejar de usar el efectivo. Es verdad que con la pandemia pues hemos usado todos mucho más las tarjetas, pero realmente
los datos no son esos. Los datos es que la gente sigue usando el efectivo igual en los países en los que está Prosegur, que es esencialmente en Latinoamérica. También está en España y también está en Alemania, donde ha caído el volumen de efectivo utilizado, pero porque las tiendas han estado cerradas. Pero la gente hasta ahora sigue usando la misma caja y los bancos centrales están dando unos datos de emisión de billetes que crecen al 3% anual. Entonces, eso es lo que transporta Prosegur. Esos billetes que son un 3% más cada año. Y con la pandemia creció más todavía. Entonces, el negocio en sí no está tan comprometido como la gente cree, pensamos. Y lo que nos gusta de este negocio es que también tiene una naturaleza local, ¿no? El transporte de efectivo requiere usar unos camiones blindados y tú, para cubrir una ciudad entera, pues necesitas un determinado número de blindados. Entonces, si tú eres Prosegur Cash y tienes al Banco Santander, al Banco Bilbao Vizcaya, al BBVA, tienes a las cajas de ahorros, pues esa misma red de blindados la llenas y haces muchas paraditas en las que consigues cobrar por hacer la parada y ganas mucho dinero. Y el que quiera llegar de cero tiene que comprar el mismo número de coches blindados, o sea, hacer una inversión enorme y resulta que no tiene clientes. Y si consigue un cliente para el que necesita toda esa red de blindados, no va a ser suficiente lo que ingrese por él como para cubrir costes. Entonces nadie se mete ahí. Una vez que alguien está ya establecido, nadie se mete. Y eso te da una estabilidad enorme, ¿no? Entonces, Prosegur en ese sentido, Prosegur Cash es un negocio buenísimo, pero que ahora está sufriendo por dos cosas. Una es, evidentemente, que se ha usado menos el efectivo porque han estado cerradas las tiendas, y una segunda cuestión es la divisa, ¿no? Que es otra cosa que hay que analizar también. Ellos están en Latinoamérica, la divisa en Brasil ha bajado mucho el año pasado, la divisa argentina está siempre bajando, entonces ellos consolidan en euros y entonces, claro, lo que ganan en reales y en pesos, pues vale menos, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen siempre es esa pérdida de valor por la divisa la compensan con subidas de precios, porque normalmente hay inflación donde hay devaluación. Una cosa suele ser el espejo de la otra, ¿no? Pero el caso es que este año Brasil ha sido una excepción y ha habido una devaluación muy fuerte y no ha habido inflación. Entonces, esto ha castigado muchísimo a Prosegur porque le ha reducido el valor en euros de todo lo que ganaba en Brasil, pero no lo han podido compensar con subidas de precio, ¿no? Entonces, esto no es sostenible y lo que pensamos es que en algún momento se va a recuperar el real. Y de hecho, se está recuperando ya. Entonces, bueno, esto de las barreras de entrada es una parte importantísima del análisis, pero no solo son las barreras de entrada. Nosotros buscamos también negocios que tengan una recurrencia, ¿no? A veces hay negocios que no tienen barreras de entrada, pero que, sin embargo, por su naturaleza, pues te aseguras que los clientes van a estar ahí 10, 15 años. Por ejemplo, en un colegio, ¿no? Este logotipo del centro, que es como una especie de corazón, es una red de colegios suecos que tuvimos, que nos hicieron una OPA, por cierto, un fondo de inversión. El colegio, pues tú cuando abres un colegio te cuesta llenarlo. En su caso no les cuesta porque como lo paga el Estado sueco, pues lo llenan desde el primer día. Pero una vez que tienes el colegio lleno, pues los alumnos acaban el colegio y tienes una previsión de flujos de caja de los próximos 10 años casi perfecta, ¿no? Y no hay que invertir, entonces es un negocio muy bueno. Estas son las dos variables principales de lo que buscamos. O estabilidad, aunque haya competencia, pero estabilidad, o barreras de entrada con un entorno competitivo estable, ¿vale? El análisis de los negocios, de las barreras de entrada y de la estabilidad es lo que yo creo que es más difícil, que requiere más experiencia, pero que se va aprendiendo. O sea, hay que hacerlo poco a poco y se aprende haciendo, ¿no? Hay un libro muy interesante que es el de Bruce Greenwald, que se llama Competition Demystified, que habla sobre todas estas cuestiones, ¿no? Es un libro de análisis estratégico, pero que se centra dentro de todas las posibilidades del análisis estratégico, pues lo simplifica y lo centra en este mensaje que os estoy dando. Hay que buscar negocios protegidos de la competencia. Vale, no sigo más. Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿esto es lo que se conoce como análisis cualitativo?
Sí, esto es un análisis cualitativo del negocio, ¿vale? Es un análisis que se puede ver también desde el punto de vista cuantitativo. O sea, hay dos medidas que puedes tomar cuantitativas para verificar las barreras de entrada, pero son indirectas, ¿no? Esas dos medidas son el retorno sobre el capital empleado, ¿vale? ¿Cuánto gana una empresa respecto a lo que ha invertido? Entonces, si gana mucho, eso es una indicación de que hay barreras de entrada, porque, claro, en el mundo libre capitalista, pues cuando uno tiene una idea buena, gana mucho dinero, los demás lo ven y le intentan copiar. Entonces empieza a entrar gente y cada vez gana menos. Cada vez hay más competencia, tiene que repartirse los ingresos del sector entre más players y cada uno tiene sus costes fijos, con lo cual eso va haciendo que la rentabilidad vaya bajando, ¿no? Entonces, si alguien consigue a lo largo del tiempo mantener una rentabilidad sobre la inversión alta, pues no sé, del 15, 20%, que es una rentabilidad muy alta, eso es una indicación de que hay barreras de entrada, ¿vale? Entonces, por eso Paco siempre habla del roce, porque es muy importante. O sea, si tú tienes un roce alto, pues normalmente tienes una barrera de entrada que protege tu rentabilidad, ¿vale? Y es lo que os decía del packaging, ¿no? Que es un negocio con un retorno sobre el capital relativamente alto. La otra cuestión importante a mirar es la estabilidad de las cuotas de mercado, ¿no? Si uno ve que las cuotas de mercado son estables en el tiempo, si hay 4 players, 5 players que tienen, pues uno tiene un 25, el otro tiene un 17, pero eso se mantiene estable en el tiempo, eso también es una muy buena indicación de que hay barreras de entrada, ¿no? De que cuesta coger clientes, ¿no? Que es la principal barrera de entrada, ¿no? Entonces, esas dos cosas se pueden mirar, pero luego hay que hacer un análisis porque no todo es la cuota de mercado y no todo es el roce, ¿no? Entonces, si no tenemos, o sea, hay veces que hay oportunidades de inversión que son muy atractivas porque la valoración es muy atractiva, porque el negocio es bueno, pero que realmente es un mundo competido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Navigator, que creo que va a hablar de oro. Miguel Oros, Ángel, claro. Miguel Ángel va a Sí, hablar. va a Sí. hablar de Navigator, entonces no le estropeo la charla, pero básicamente es la mejor del sector, ¿no? Entonces es un sector que está bajando la demanda, pero que cierran capacidad, cierran otros y él se queda siempre ganando mucho, ¿no? Entonces, esto es lo que buscamos, ¿no? Estabilidad o el mejor. Entonces, una vez que hemos mirado que el negocio cumple estos requisitos, desde el punto de vista cualitativo, pues lo que queremos es que tenga también, no sé si he pasado la mina, no me pasa. Ahora. No ha pasado, ¿no? Ahora. Ahora sí. Bueno, otra variable para nosotros muy importante en el análisis es el nivel de endeudamiento, ¿vale? En nuestra historia, los problemas graves en una inversión han venido por la deuda. Cuando tú tienes un negocio que tiene mucha deuda y las cosas no van como esperabas, pues queda hacer una ampliación de capital al final y eso al inversor en bolsa le destroza. Hay otros, si eres KKR y tienes una inversión privada y ves que esa inversión pues no llega y con la deuda que tiene pues, hay que meter más capital, bueno, pues tú eres el dueño, metes más capital, te baja la rentabilidad un poco, pero el negocio sigue siendo tuyo y bueno, te baja un poco la rentabilidad. Pero es que los procesos de ampliación de capital en el mercado cotizado no son tan simples, o sea, te pueden hacer una ampliación de capital súper dilutiva o vas o entonces sí que te quedas fuera de juego, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es importante evitar estas situaciones, ¿no? Porque es que no es lo mismo ir a una ampliación de capital siendo KKR y sabiendo exactamente lo que pasa en la compañía porque estás en el consejo, porque sabes lo que pasa en la división de Logroño, en la división de Sevilla, en la división de Ámsterdam y sabes cuáles son los problemas y sabes si se pueden resolver o no. No es lo mismo eso que ir a una ampliación de capital en una empresa cotizada donde la información que te dan es una información siempre limitada. Entonces, no te puedes fiar igual, ¿no? Entonces es más difícil meter dinero en una ampliación de capital en una compañía que vale prácticamente cero, que tiene mucha deuda. A veces es lo que hay que hacer, pero es difícil, ¿no? Entonces, nosotros no queremos vernos en esa situación
y lo que tenemos es compañías con una deuda muy moderada, ¿no? Como veis ahí, pues el 30% de la cartera tiene una posición de caja neta, el 60% tiene entre 0 y 3 veces deuda EBITDA. Ese es un ratio, por cierto, muy utilizado en la industria, en todas las industrias, ¿no? El ratio de deuda neta, deuda financiera neta, comparado con el beneficio antes de amortizaciones, que es una aproximación a la generación de caja, ¿no? Antes de CAPEX y de circulante. La verdad es que ha habido un cambio contable, que no sé si habéis visto en alguna de las sesiones, pero desde hace un par de años la normativa contable ha cambiado y ahora los alquileres, o sea, cuando una empresa alquila un edificio o alquila una planta, pues antes eran, en la contabilidad, pues era un alquiler, una salida de caja, se paga todos los años, se paga todos los meses, básicamente. Pero ahora han obligado a convertirlo en amortización. Entonces hay que hacer un ajuste en el cash flow y se vuelve, el EBITDA ya no es el EBITDA de antes. Ahora, para tener el EBITDA de antes, habría que restarle los alquileres, ¿no? Y eso a veces es significativo, ¿eh? Lo digo por dar un apunte de análisis, ¿no? De algo que ha cambiado. Es fácil de ver porque si vais al estado de flujos de caja, lo normal es encontrar una línea de lo que llaman los leases, ¿no? IFRS leases. Esos son los alquileres de toda la vida, ¿no? Y esos hay que restárselos a la EBITDA. Bueno, entonces, el ratio deuda-EBITDA, como veis, pues oye, no se puede hacer una afirmación general de que 3 veces es mucha y menos de 3 veces es poca. Depende de los sectores. Hay sectores en los que puedes tener 5 veces deuda-EBITDA porque son súper previsibles, porque son súper estables, súper generadores de caja, como las autopistas, por ejemplo, o como algunas utilities, ¿no? Empresas de electricidad. Bueno, pues tienes unos activos que sabes que generan caja y que puedes tener más deuda, ¿no? Pero bueno, en general nosotros no queremos pasar de 3 veces y bueno, tampoco queremos tener solo caja, porque os podéis imaginar con los tipos de interés que están las compañías financiándose al 1%, a plazos muy largos, pues oye, el no aprovechar eso también es una pena, ¿no? Entonces, pensamos que algo de deuda está bien, pero sin comprometer la estabilidad financiera del. Y entonces, bueno, pues ya veis ahí, tenemos 3 compañías que superan ese 3 veces deuda EBITDA, que son compañías que han hecho adquisiciones recientemente y por eso les ha subido el ratio, y que además son negocios que tienen una naturaleza que permite asegurar que van a generar caja suficiente para pagar esa deuda. Entonces, esto es una variable importante. O sea, hay quien decide invertir en empresas con más deuda, se puede ganar más dinero, porque normalmente están con una valoración más deprimida, pero asumiendo más riesgo, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido muy conservadores en este sentido, hemos preferido, bueno, pues ganar un poco menos quizás, pero también estar muy tranquilos de que cualquier inversión que tenemos podemos meter más dinero ahí sin ningún problema, ¿no? Entonces, como os decía, ¿qué hay que mirar? Pues el negocio, luego hay que mirar el endeudamiento. Nosotros también miramos quiénes están detrás de la compañía, si hay un accionista de referencia que ponga un poco de orden, porque yo también en mi experiencia he visto muchas compañías cotizadas en las que no hay nadie que tenga la voz cantante, y entonces, bueno, pues si los consejeros son responsables, como en la mayoría de los casos en los países nórdicos, pues no pasa nada, porque, oye, no hay nadie poniendo, como dice el refrán, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo, pues no hay nadie mirando al caballo, pero ese caballo es muy responsable y lo hacen bien, ¿no? Pero también he visto casos en compañías francesas y españolas en los que no hay ningún accionista de referencia y los ejecutivos pues lo único que hacen es repartirse stock options, hacer operaciones absurdas de M&A, y eso es destruye mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, pues preferimos que haya alguien que esté encima de la compañía, ¿no? Y como os decía, o sea, nunca hay una panacea en la inversión, nunca hay algo que digas, ya con esto lo tengo asegurado. Eso nunca pasa, ¿no?
Y entonces, en el caso de los accionistas de referencia, pues tienes que mirar otras cosas, porque puede ser que estén haciendo algo que va a su interés en contra de tu interés. Y aquí lo que es más interesante es mirar las operaciones con partes vinculadas, ¿no? Eso es una información que tienen obligación de presentar las compañías, que está en la memoria, si la buscáis, operaciones vinculadas. Bueno, pues es las operaciones que han hecho la empresa con los socios. Entonces, hay todo tipo de operaciones. Puede haber préstamos, puede haber operaciones en las que la compañía compra o alquila activos de los socios. Entonces, hay que asegurarse de que eso esté hecho a precios de mercado, no a precios en los que están extrayendo dinero de la empresa sin pasar por el dividendo, ¿no? Y nosotros hemos descartado algunas inversiones por estas razones, ¿no? Inversiones que están muy atractivas en cuanto a valoración, pero que al ver las operaciones vinculadas, pues no nos ha dado ninguna confianza y las hemos descartado. Así que, como os digo, nunca hay que confiarse, ni con las barreras de entrada te puedes confiar, ni con la deuda te puedes confiar, porque hay veces que hay activos, deuda fuera de balance, también hay que mirarlo. Y ni con el hecho de que haya un accionista de referencia te puedes confiar, pero son variables que te van acercando a la seguridad, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Y finalmente, lo que hay que hacer es comprar barato. Entonces, esto ya os habrán explicado, pues hay muchas formas de analizar el valor de una empresa, ya puede ser con ratios de cotización o con descuento de flujos de caja, cada uno puede elegir lo que más le guste, pero básicamente tiene que haber un descuento, un cierto descuento respecto a la valoración que se esté haciendo. Entonces, bueno, nosotros intentamos hacer esto de una forma simple. O sea, el análisis de valoración no queremos que sea muy complicado. Queremos que poder aplicar un múltiplo de 10 o 12 veces beneficio operativo es algo simple que puede hacer cualquiera, muy rápido. Y eso sí, calcular bien ese beneficio estimado, normalizado, calcularlo bien, ¿no? Pero el múltiplo que sea sencillo. Entonces, esto tiene una ventaja muy grande y es que ayuda mucho en la siguiente parte que voy a explicar de la toma de decisiones, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esas variables importantes, pero básicamente tienes que tener las cosas claras, ¿no? Tienes que tener unos números simples como para que el día que hay un crash en esa compañía, tú puedes abrir tu hoja y decir, vale, estos son los números que yo hice en su día. Ahora, ¿qué ha pasado? Vale, han bajado las ventas un 5%, ha bajado el EBITDA un 10%, que es mucho, ¿eh? Estos son caídas de las que había en la pandemia. Y dices, bueno, pues asumiendo que no se recupere, si yo aplico el mismo múltiplo de 10 veces, 11 veces, ¿cuánto vale? Y normalmente, claro, el mercado ha descontado en el precio muchísimo más de lo que realmente ha pasado. Entonces, pero esa decisión la tienes que tomar de una forma sencilla, porque si lo que tienes es un modelo de 5.000 líneas y empiezas a cambiar las variables, pues eso no da mucha confianza en esos momentos, ¿no? Lo que da confianza en esos momentos es algo que tu mente pueda entender. Y tu mente entiende fácilmente, oye, pues 10% menos de beneficio, multiplico por 10 y ¿cuánto vale eso? Comparado con lo que vale una empresa, ¿no? Entonces, la simplicidad en el análisis es importante. No tengo una lámina para eso, pero es la última parte, ¿no? La valoración. Entonces, bueno, hay otra serie de cuestiones de distintos fondos de gestión activa que merece la pena comentar y aquí os posiciono cómo estamos nosotros. O sea, hay fondos que quieren comprar empresas con mucha calidad, como lo que os decía antes, ¿no? Las barreras de entrada, la previsibilidad de los flujos de caja, la estabilidad de los clientes. Y hay otros fondos que eso no les importa tanto, pero les importa muchísimo que esté baratísima la empresa, ¿no? Y es una metodología que también funciona, que ha funcionado siempre y que seguirá funcionando. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos en un mundo de tipos de interés bajos y
ha tendido todo más hacia la calidad, ¿no? Pero yo creo que hay espacio para todo. Entonces, nosotros nos posicionamos más en la búsqueda de empresas buenas que de más baratas, ¿no? Luego hay otra variable importante que es qué hace el gestor respecto a la dirección de la empresa. ¿Se olvida completamente lo que pongo ahí, hands off, o está encima todo el día? Entonces, y las dos cosas también tienen sentido, ¿no? Pero hay lo que llamamos ahí activista, que es esos inversores que tienen una opinión muy fuerte sobre lo que está haciendo la empresa y se ponen en contacto con la empresa, le intentan convencer de que haga determinadas cosas, incluso en algunos casos salen a los medios criticando a la compañía. Ese es un camino de activismo que no suele dar buenos resultados. Hay otros que lo hacen de una forma mucho más constructiva, hablando con las empresas y diciéndoles, oye, mirad, ¿no habéis pensado que eso que estáis haciendo, mirad lo que hace la competencia, mirad los resultados que tiene la competencia? Eso sí que funciona, porque hay muchas veces que las empresas están metidas en su negocio y necesitan una visión externa que les dé pues otro punto de vista, ¿no? Y esa visión externa, cuando viene de un inversor que lleva 30 años, 40 años viendo situaciones similares, a veces es muy valiosa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos siendo muy hands-off, poco a poco nos hemos ido involucrando más con los gestores, dando nuestra opinión, cuando, por supuesto, nosotros siempre con absoluto respeto, porque las compañías, la gente que las lleva sabe muy bien lo que tiene entre manos, salvo contadas excepciones, ¿no? Pero bueno, y luego cuando vemos alguna situación en la que se está yendo contra los intereses de los inversores, pues nosotros ya sí que estamos pues un poco levantando la voz, ¿no? Y diciendo las cosas, ¿no? Como esto que os contaba de Hunter Douglas, pues nos hemos unido a un grupo de gente, hemos contratado abogados y estamos intentando parar esa operación, ¿no? Luego hay algunos fondos que buscan entre empresas muy pequeñas, otros empresas muy grandes, nosotros estamos buscando 1.500 millones de tamaño, que es un tamaño que es suficientemente grande como para que la empresa esté más o menos establecida, pero suficientemente pequeño como para que haya poco análisis, pocas casas de análisis cubriendo la compañía y exista la posibilidad de que se produzca una diferencia entre valor y precio, ¿no? Porque si nadie la cubre, pues los cambios que va experimentando la empresa, nadie los conoce y se van produciendo divergencias de valoración que a veces son muy interesantes. Luego, respecto a la rotación, ¿no? ¿Cuánto compramos y vendemos al año? También esto es una variable importante, ¿no? Porque hay muchos inversores que piensan que tienen que estar comprando y vendiendo constantemente. Nosotros, la verdad es que mantenemos las inversiones durante muchos años. Pensamos que el método nuestro consiste en estar más tiempo de lo que puede ver el mercado. El mercado ve los próximos 8, 10 meses, 12 meses, 18 como mucho. Nosotros estamos mirando a 5 años, ¿no? Y esto nos da un punto de vista distinto, que es el que nos permite comprar cuando otros venden, ¿no? Cuando el que vende con una visión a 4 o 5 meses y nosotros compramos con una visión a 5 años, pues bueno, a lo mejor los dos están acertando, porque el que vende porque ve que va a venir una pandemia y quiere quitarse de encima antes de que caiga más todavía en las acciones, pues probablemente acierte porque se las ha quitado de encima. Nosotros compramos y a corto plazo a lo mejor sufrimos, pero fijaos lo que ha pasado. Ha pasado algo más de un año y ha habido una recuperación de los mercados potentísima, ¿no? Entonces nosotros creemos más en esa visión a largo plazo porque es donde realmente el análisis sirve para algo, ¿no? Y luego, como os decía, el endeudamiento, pues queremos un endeudamiento razonable, ¿no? Esto por dar otras variables que son interesantes para a la hora de decidir qué se hace, ¿no? Entonces, respecto a las habilidades emocionales, ¿no? Y voy a pasar, este es el primer ejemplo, que es RH y Magnesita, pero hay 3 cuestiones que hay que tener muy presentes. Primero, que hay que actuar con decisión en los momentos en los que es importante. Como decía Warren Buffett,
No tienes que batear todas las bolas que te tiran cuando juegas al béisbol, no hay que batear todas, sino esperar a que te llegue la buena y darle fuerte. Entonces, esto es importantísimo. En la inversión muchas veces no hay que hacer nada, simplemente esperar. Nosotros mientras esperamos analizamos otras empresas, pero a veces no hay que hacer nada. Y de hecho el año pasado hicimos relativamente pocas cosas, ¿no? Pero cuando llega la oportunidad hay que actuar con decisión y con fuerza, porque si no, se te pasa. Entonces, está muy bien haber hecho un análisis muy complejo, tener un análisis de la compañía buenísimo, pero si llega la oportunidad y no haces nada, no vale para nada. Entonces, aquí os traigo el ejemplo de RHI Magnesita, que es una empresa que llevábamos tiempo siguiendo. Es el resultado de la fusión de RHI y Magnesita y se dedica a hacer ladrillos de materiales refractarios, derivados del magnesio, ¿no? Son ladrillos que se utilizan para los altos hornos, para los hornos de acero, para los hornos de cemento, para los hornos de cristal. Entonces, esto es un negocio, bueno, pues que tiene sus altibajos, pero que nos gusta porque es un pequeño oligopolio. RHI Magnesita y Vesuvius tienen unas cuotas de mercado muy altas, consiguen unos retornos sobre la inversión buenos, razonables, y resulta que, bueno, pues nosotros la estábamos siguiendo porque como resultado de la fusión se van a generar unos ahorros muy importantes, unos ahorros derivados básicamente de que las compañías tenían, RHI estaba enviando materiales a Estados Unidos y Magnesita a Europa. Y entonces, como ahora tienen fábricas en los dos sitios y se están centrando cada una en su área y están consiguiendo unos ahorros enormes, ¿no? Bueno, eso y más cosas, ¿no? Entonces, y además tienen minas de magnesio, que estaba en un momento, pues bueno, y ahora, o sea, malo, y ahora está mejorando, ¿no? Entonces, durante la pandemia tuvo una caída, como veis ahí, pues que pasó de 50 en 2018 a 19 en 2020, ¿no? Es una caída muy fuerte y nosotros, vamos, empezamos a comprar cuando llegó a 31, que nos parecía que era un precio atractivo, ¿no? Pero cuando llegó a 19 estábamos comprando con mucha intensidad. Compramos mucho a 19. Esto es lo que yo llamo decisión y es fundamental para ganar dinero, ¿vale? Y esto es lo que de verdad es más difícil. La gente no se atreve a hacer esto y a veces es comprensible, te tiemblan las piernas y dices, pero ¿cómo voy a entrar en una cosa que cada día vale un 5% menos? O sea, es que compro hoy y mañana vale un 5% menos. Pues me espero a mañana y al día siguiente te esperas a mañana y de repente se te ha pasado el arroz porque de repente sube un día un 15% y ya es demasiado tarde, porque ya también te da miedo. ¿Cómo voy a comprar una que ha subido un 15%? Entonces, lo que nosotros hacemos es asumir que vamos a comprar algo que va a estar más barato mañana. Y vamos comprando poco a poco. Oye, empezamos a 31, cae, pues compramos más, y sabemos que si llega a 10 incluso, tenemos pensado seguir comprando. Entonces esto es fundamental, esto es donde se gana dinero, ¿vale? Pero para poder hacer esto, tienes que estar seguro de que no tiene mucha deuda la compañía, de que es un negocio que va a seguir ahí y de que la valoración no es muy cara, porque si estás comprando a 10, pero aún así es una valoración cara, pues no tiene por qué recuperarse, ¿no? Entonces, el análisis es fundamental para poder hacer esto, ¿vale? Y bueno, pues nosotros estamos convencidos de que esta compañía, que el año pasado lo hizo peor, como veis ahí, el EBITDA bajó de 490 a 380, pues porque se pararon muchas fábricas, el sector de automoción se paró completamente, la producción de acero bajó, pero ya se está recuperando. La producción de acero es mucho más estable de lo que parece. Normalmente tiene pequeñas fluctuaciones de año en año, pero no cambia mucho. Lo que cambia es el precio del acero. Eso sí que es muy volátil, pero el precio del acero no le afecta a RHI. Y bueno, pues es un negocio que está muy bien. En Estados Unidos hay muy poca competencia, porque Estados Unidos es un mercado también protegido por aranceles. Entonces, bueno, las acerías son las que están de siempre y bueno, pues es un mercado bastante bueno y ganan bastante dinero. Y van a ganar más
cuando el precio de la magnesia suba y van a ganar más todavía cuando las sinergias se produzcan, ¿no? Y se están produciendo. Entonces, primera lección, hay que actuar con decisión siempre, ¿no? Y en momentos en los que todos tienen mucho miedo, como dice Warren Buffett, llevamos nuestro negocio con no sé cuál es la palabra que dice, con más fuerza, compramos cuando todos tienen miedo y vendemos cuando los demás pues están muy confiados y comprando a precios altos, ¿no? Hay que hacer lo contrario. Siguiente caso. La siguiente variable es la paciencia. Esto es, la paciencia no es esperar unos meses, o sea, la paciencia es esperar años. Y es esperar años en los que las cosas te van mal o en los que las cosas no te van tan bien como esperabas, ¿no? Pero no porque estén yendo mal las compañías, sino porque el mercado no lo reconoce. Como veis aquí, esta empresa que os decía que hace hueveras, que tiene un negocio que genera un retorno sobre la inversión bastante bueno, que está invirtiendo muchísimo en fábricas nuevas, que le va a permitir crecer, que tiene una demanda con unos fundamentales buenísimos, porque la gente está pasándose del plástico al material reciclado. Entonces, la demanda está creciendo mucho. La urbanización, otra variable que la gente no es muy consciente. O sea, los ratios de urbanización en el mundo siguen creciendo. En Alemania son muy bajos. Entonces, las ciudades están creciendo y esto requiere que se utilicen más medios de transporte de las cosas que se producen en las granjas, ¿no? Entonces, tiene unos fundamentales muy buenos, su demanda, tiene una estructura de oferta relativamente controlada y entonces, bueno, pues se vio el año pasado que subió mucho la demanda porque la gente se quedaba en casa y se puso a cocinar en casa y se vio lo que pasa cuando sube la demanda aquí, pues que suben los precios. Y los precios subieron muchísimo porque no había competidores y ganaron un montón de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues la paciencia se vio recompensada, ¿no? Pero ¿por qué pudimos tener paciencia? Porque nosotros íbamos viendo los resultados y los resultados pues eran estables. Como veis ahí, eran estables, pero si uno analiza los números, eran estables porque estaban invirtiendo mucho en crecimiento y porque estaban sufriendo la hiperinflación de Argentina. Ellos tienen unos negocios en Argentina y ahí la hiperinflación les ha hecho mucho daño, ¿no? Pero quitando eso, el negocio estaba yendo cada vez mejor, ¿no? Y bueno, pues nosotros la verdad es que tuvimos paciencia y nos ha salido bien, ¿no? Pero porque estábamos seguros que no tenía deuda, o tenía una deuda que podía pagar sin problemas, que el negocio iba bien, que estaba en un oligopolio y que la valoración era atractiva, ¿no? Porque un negocio de estas características a 7 veces, 8 veces EBITDA es un precio atractivo para nosotros, ¿no? O sea, importante, paciencia de años. Nosotros tenemos muchas inversiones en las que llevamos años y os diré que nosotros hemos seguido cada una de nuestras inversiones. Creo que tengo un gráfico detrás, así que lo voy a decir luego. Pero nosotros vendemos ganando casi siempre. O sea, esperamos a que llegue el momento en el que, aunque a lo mejor por el camino hemos estado perdiendo, pero al final de 3 o 4 años, siempre llega un momento en el que estamos ganando. Y ahí es cuando vendemos, si no nos gusta la compañía, ¿no? Así que autocontrol, ¿no? Autocontrol y no ponerse nervioso. Quizás es mejor no mirar las cosas demasiado. Nosotros tenemos 40 valores, vemos los trimestrales, pero hablamos con las compañías a lo mejor una vez al año, 2 veces al año, algunas veces más, porque nos interesa, no porque estemos preocupados, pero hay que tomárselo con calma, olvidarse un poco de estar pendiente, pero sin agobiarse, ¿no? Porque si no, no se puede tener paciencia. Muy bien, estupendo. Y luego, finalmente, la disciplina, ¿no? La disciplina en la venta. Cuando las cosas llegan a su precio objetivo, fijaos aquí, SESA es una compañía interesantísima que se dedica a comercializar software en Italia. O sea, el modelo de negocio es muy interesante porque
las grandes compañías de software no paran de producir nuevos productos. IBM, Oracle, Microsoft, Amazon Web Services, cualquier cosa que os ocurráis. En la ciberseguridad no paran de salir productos porque hay una necesidad enorme, ¿no? Entonces, estas empresas americanas no tienen la capacidad comercial para explicar a cada una de las pymes italianas o españolas o inglesas cómo funcionan sus productos, porque es una cantidad de innovaciones tecnológicas enorme, ¿no? Entonces, SESA lo que hace es contratar unos ingenieros para cada producto de IBM o de Amazon Web Services, se los convierte en auténticos especialistas en esos productos y luego se dedican a comercializar ese producto en Italia, entre los integradores de sistemas y entre las pymes, ¿no? Entonces, se genera un efecto red muy importante porque para tú competir con SESA necesitas primero ganarte la confianza de todos los vendors, ¿no? Que es como se llama en el argot a las compañías americanas que hacen software, básicamente. IBM, Amazon. Tienes que ganarte la confianza de los vendors y para ello tienes que tener una capacidad probada de estudiarte los productos y, segundo, de venderlos. Tienes que tener contactos con muchísimas pymes o grandes empresas italianas para que confíen en ti. Entonces, esto es algo que lleva mucho tiempo hacer, pero una vez que ya lo tienes, pues te da una solidez enorme. Entonces, SESA tiene una cuota de mercado de más del 50% ahora, porque está creciendo. Ese dato que pongo ahí, de más de 40, esto se está quedando anticuado, porque es que no para de ganar cuota. Entraron los chinos, los de Huawei, gente que vendía tecnología de Huawei, y entraron destruyendo el mercado con unos precios bajísimos. Por eso pudimos comprar en 2016, 2017 a un Enterprise Value EBITDA de 5 veces para este negocio, que es increíble, porque había un competidor que estaba destruyendo los precios, estaba destruyendo el mercado, pero ese competidor quebró, era el accionista de NH Hoteles, o sea, una locura, y bueno, quebró, o le dijeron que ya no podía gastar dinero como estaba gastando, y entonces se está saliendo del mercado y SESA se está quedando con todo, ¿no? Entonces, es un negocio muy interesante, muy bien gestionado, que no tiene deuda. Veis ahí que tiene deuda neta EBITDA negativa, ¿no? O sea, tiene caja neta y que estaba baratísimo, ¿no? Entonces, y además con unos ritmos de crecimiento increíbles, ¿no? El 20-25% de crecimiento en ventas, ¿no? Por esta necesidad tecnológica tan grande que hay. Y bueno, compramos, tuvimos paciencia, pero ha llegado a un precio en el que ya, oye, pues es que ahora está por encima de ese 12 veces que pone ahí. Entonces, bueno, nosotros hemos empezado a vender. No nos hemos deshecho de la posición completamente porque es una empresa que nos parece buenísima y cuando hemos encontrado una empresa de esta calidad que crece, que no tiene deuda, que tiene una capacidad de generar retornos altísima, pues nos quedamos con un 1%. Porque normalmente van creando valor, ¿no? Y también así hacemos una especie de fondo de armario de la cartera de empresas buenísimas que a lo mejor están en precio, pero que siguen creando valor, ¿no? Pero sí que hemos vendido, porque esta era nuestra primera posición en el fondo y la hemos vendido y ahora es el 1, ¿vale? Entonces, siguiente lección, o sea, la disciplina. O sea, hay que vender porque no sabes cuándo una situación de estas se va a revertir. Y si está a 15 veces de EBITDA, de repente se pone a 12, has perdido casi un 25% y no ha cambiado nada. Entonces, ese riesgo de valoración nosotros lo queremos evitar, ¿no? Hay gente que sí que lo quiere jugar, pero nosotros lo queremos evitar. Entonces, estas 3 lecciones de decisión, paciencia y disciplina en la venta, creo que son fundamentales para poder invertir bien. No puedo decir que son más importantes que el análisis, porque es que si una cosa sin la otra no funciona. No puedes tener una moto y decir, no, es que la rueda de adelante es más importante que la de atrás. O sea, sin ruedas no funciona. Pero las dos son importantes, pero esta igual de importante que el análisis. Porque de verdad que si no, o sea, lo que puede pasar, mira, por ejemplo, veis ahí el gráfico en 2020 tuvo una caída muy fuerte al principio. O sea, y ahí podíamos habernos asustado y haber dicho, oye, que es que estabas perdiendo aquí una barbaridad y haber vendido, ¿no? Pues no hicimos eso. O en 2018, que también fue un año muy malo, aquí casi no se ve porque la escala
por la buena evolución que ha tenido en la pandemia, pues cambia la escala, ¿no? Pero sí, de finales de 2018 a principios de 2019 tuvo una caída enorme y no había ninguna razón para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aguantar esas cosas, ¿no? Y eso es, de verdad, que creo que es lo más difícil. Pero lo bueno es que se aprende, porque si sigues estos consejos, compras una cosa que conoces bien, que piensas que no va a quebrar, que es estable, en momentos de pánico vas a ganar dinero. Si tienes paciencia. En momentos de pánico, con paciencia, vas a ganar dinero. Entonces, si lo repites una serie de veces, se va aprendiendo, el cerebro va aprendiendo que el ir contra el instinto primario funciona. Y entonces, lo que hay que hacer es hacerlo. Y hacerlo con paciencia. Vale, entonces, este era el mensaje principal que yo quería transmitiros, ¿no? Que es, bueno, quizás es, o sea, no he hablado de ninguna empresa en concreto, pero hemos hablado de varias, así por encima, pero sí que quería transmitiros esa idea de doble vertiente de la inversión, ¿no? Del análisis y de la templanza, ¿no? Como he intentado resumir. Luis, tú seguro que encuentras una palabra mejor, porque templanza creo que no es la buena. O sea, aquí no es solo actuar con moderación, porque la templanza un poco implica moderación, ¿no? A veces hay que actuar con mucha decisión y mucha fuerza, ¿no? En las caídas. Eso no sé Claro, si hay que tener, sí, los nervios de acero también, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Sí, 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 sí. Oye, Entonces, tengo un par de preguntitas. Alejandro, ¿te las planteo ya? perfecto, perfecto. Pues venga, vamos con la primera, que es breve, de Stacy. Te plantea si tienes mucha exposición al cambio de moneda o trabajáis en euros. Hemos visto en alguna diapositiva que teníais coronas suecas, libras esterlinas. Sí, Para empezar, sí. esto es una pregunta muy interesante, porque un debate que existe siempre entre los gestores es ¿qué hacemos con la divisa, no? Si tus inversores están invirtiendo en euros, pues el cubrir la divisa lo que te permite es que si hay cambios fuertes y rápidos de la libra o del dólar, pues no les afecte. Pero nosotros no cubrimos la divisa, ¿vale? Entonces, y hay una razón detrás de esto, y es que normalmente en los activos cotizados, cuando hay una caída de la divisa, se suele producir un movimiento inverso de la cotización. No inmediato, pero sí a medio plazo, ¿no? Porque, por una parte, la mayoría de las compañías tienen negocios a nivel internacional. Entonces, si su moneda se devalúa, todo lo que hacen fuera lo vuelven a consolidar en esa moneda, y el ratio de consolidación hace que la devaluación de, por ejemplo, en libras, ¿no? Tú vendes en libras, presentas tu información en libras, pero resulta que vendes en Estados Unidos la mitad de tu negocio. Entonces, esos dólares que te traes, cuando la libra se ha devaluado, pues son más libras, con lo cual tienes un crecimiento fuerte de ventas y de beneficios por la parte que traes de fuera. Entonces, se produce esa especie de cobertura natural, y nosotros preferimos estar ahí. La verdad es que, bueno, y también es verdad que está nuestro dinero metido en el fondo, y yo prefiero también tener algo de diversificación en divisas, aunque esa diversificación, como os digo, es teórica, ¿no? Porque realmente el que esté cotizado en libras o reporte en libras tiene una implicación relativa. Entonces, nosotros no cubrimos la divisa. No la cubrimos. Muy bien, muy bien. Gregorio te pregunta si cuando una compañía empieza a bajar de forma significativa, os entran las dudas. Y sobre todo, ¿cómo diferenciáis entre miedo de mercado y error de inversión? A ver, cuando una compañía cae, no hay que actuar ciegamente, ¿vale? Porque hay veces que pasan cosas. Y nosotros lo que hacemos es volver a analizar la información que aparece. Intentamos ser objetivos, porque aquí hay otro sesgo cognitivo, y es que una vez que has hecho algo no quieres reconocer los errores, y entonces te empecinas, y a veces hay que saber salirse de ahí, ¿no? Lo que nosotros vemos es que la reacción del mercado siempre es muy superior a lo que pasa realmente, siempre.
O sea, si Prosegur le baja un 15% el beneficio operativo, cae un 50% en bolsa. Con lo cual, si ese beneficio operativo creemos que es algo que se va a revertir porque hemos visto que es por la divisa, pues no nos preocupa, porque en el pasado han sido capaces de recuperar todas las caídas de divisa. Y lo que es una oportunidad de comprar más. Pero dicho eso, a veces sí que hemos reconocido habernos equivocado y normalmente un error para nosotros no tiene nada que ver con que caiga el precio. Un error para nosotros es una situación en la que no hemos cumplido o nos hemos dado cuenta a posteriori de que no hemos cumplido lo que os he contado ahora, que es compañía estable o la mejor de su sector, endeudamiento que sea razonable y que no estén engañando a los accionistas. ¿Vale? Entonces, si eso nos hemos dado cuenta, los accionistas, perdón, los gestores, si nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado en alguna de esas cosas, pues entonces sí que nos planteamos vender, ¿no? Y, por ejemplo, nos equivocamos en una empresa que se llama Protector Forsikring, que es una aseguradora noruega, porque vimos los números y los números eran maravillosos, ¿no? Estaban creciendo a unos ritmos buenísimos, con unos ratios buenísimos de el combined ratio, que es lo que se mida en el sector asegurador, que es el margen básicamente, después de gastos de gestión y de siniestralidad. Era muy bueno y bueno, pues estaba muy barato, estábamos ahí confiados de que era una buena inversión, ¿no? Pero siempre seguimos analizando los sectores, especialmente los sectores difíciles como el de los seguros. Intentamos hablar con gente del sector y nos dimos cuenta pues que ese crecimiento en el sector de seguros tú puedes crecer todo lo rápido que quieras, porque pones unas primas muy bajas y la gente va y coges el mercado. Pero lo que pasa es que estás asegurando unos riesgos a un precio tan bajo que a lo mejor sales perdiendo. Entonces, si de repente empieza a haber siniestros y tienes que empezar a pagar compensaciones y las primas han sido muy bajas, pues te empiezas a palmar. Entonces, y esto es lo que nos dijeron, que es que estaban creciendo mucho, pero porque estaban creciendo en Inglaterra, quedándose con negocio de flotas de automóvil, que Inglaterra es un mercado súper competitivo. Ellos estaban entrando en Inglaterra y estaban quedándose con un negocio de mucho riesgo, ¿no? Entonces, eso no se ve en los números, pero está ahí, ¿no? Entonces, bueno, hablamos con ellos, nos dimos cuenta que sí, que era verdad esto que nos estaban diciendo gente del sector del reaseguro. El sector del reaseguro conoce muy bien a todas las aseguradoras y sabe lo que hay. Y bueno, pues nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado y tuvieron el siniestro. ¿Os acordáis de la torre esta que se quemó en Londres, que hubo un montón de fallecidos? Bueno, pues esta torre la habían asegurado ellos, ¿no? Y claro, porque los que estaban ahí en el mercado no querían meterse porque veían que había riesgos. Mandaban a un perito a analizar y decían, aquí no se están cumpliendo los requisitos de seguridad, no lo aseguramos. Y llegaron ellos y... Entonces, eso fue un error, ¿no? Un error de análisis, bueno, que se puede justificar por la complejidad, pero es un error en el que ganamos dinero. O sea, nosotros lo decimos que fue un error, pero ganamos un 12 o un 15%, porque compramos en un momento de pánico, subió, nos dimos cuenta del error y vendimos. Luego, otro error fue otros errores relacionados con la deuda. Comprar compañías que aparentemente no tienen mucha deuda, pero que a lo mejor sí la tienen. Y eso también es un error. Y luego, errores de modelo de negocio, la verdad es que no creo, o sea, es muy difícil, porque tienen que ser negocios que Internet se los haya cargado y que no lo hayamos visto, ¿no? Entonces, nuestros negocios suelen ser estables, pero puede ser que ahora mismo no me doy cuenta de ninguno, ¿no? O sea, sí que o sea, el error es cuando no cumples tus requisitos de análisis. Y si no se cumplen, debes vender. Te voy a contar otro ejemplo, Rieter, que es una empresa de la que yo he hablado mucho. He hablado mucho, es que hice una presentación en un Value Spain, en un congreso de estos, y es una compañía que lo ha hecho muy mal en bolsa y lo ha hecho muy mal operativamente. Es una compañía que vende máquinas para hacer hilo de algodón, y entonces es un sector de sobrecapacidad a lo bestia por culpa de los chinos que han inundado el mercado de máquinas y llevamos muchos años con sobrecapacidad.
pero la compañía tenía una posición de caja bestial y tenía buenos márgenes. Entonces, pensábamos que iba a poder aguantar mientras se solucionaba la sobrecapacidad. Entonces, bueno, hemos aguantado 4 o 5 años. Pensábamos que incluso, oye, nos hemos equivocado porque después de 4 o 5 años, pues pero resulta que este año está volviendo a la inversión de una manera bestial. Entre otras cosas porque casi toda la sobrecapacidad que hay en China está en la provincia de Xinjiang, que es donde están haciéndose esas barbaridades, ¿no? Con los uigur, que le están metiendo en campos de concentración. Bueno, es tremendo, ¿no? Y está habiendo sanciones internacionales contra esa zona de China y los empresarios del sector textil no quieren invertir ahí y están invirtiendo en otro sitio. Con lo cual, después de unos años, está pasando lo que decíamos y hemos conseguido que la empresa aguante viva gracias a la posición de caja tan buena que tenía y a la rentabilidad tan buena que tenían sus negocios, ¿no? Entonces, ha sido un error en el timing, pero no ha sido un error en la inversión. Estamos ganando un poco de dinero. Mira, Alejandro, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esta reflexión. Juan Ramón quiere saber cómo manejáis el coste de oportunidad de estar en una empresa cuya tesis de inversión tarda tanto en cristalizar, que es lo que acabas de plantear. Bueno, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por eso nos planteamos si nos habíamos equivocado en esta compañía, ¿no? En Rieter. Bueno, nosotros esto quizás es un bias que tenemos, ¿no? Pero no nos gusta vender a pérdida, porque sabemos que si el análisis está bien hecho, que creo que normalmente lo está, y si no, sí que vendemos, ¿no? Pero si que pensamos que el análisis está bien hecho, preferimos aguantar antes que vender. Pero dicho eso, lo que hacemos es forzarnos un poco, todos, cada trimestre o cada año, a incluir compañías nuevas y sacar algunas que pensamos que tienen menos potencial. Entonces, sí que hemos hecho una serie de desinversiones en compañías que decíamos, oye, no han llegado a nuestro precio objetivo, pero hay algunas que tienen más potencial ahí fuera en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hacemos de vez en cuando. Yo creo que ahí tenemos un bias que quizás tenemos que aprender, que es eso, ¿no? El decir, oye, yo aquí estoy, voy a esperar a que suba porque estoy seguro de que va a subir. Porque al final la realidad es que el tiempo normalmente nos ha dado la razón, pero es verdad que quizás en otros sitios podríamos haber ganado más, ¿no? Aunque, oye, a lo mejor hemos ganado al cabo de 4 o 5 años una TIR del 7, pues eso está por debajo de lo que estamos haciendo en el fondo. Entonces, sí, pues puede ser que en algún caso nos haya pasado. Muy bien. Muy bien. La Oye, realidad es que Alejandro, la aguantamos. sí. La aguantáis entonces, ¿vale? Sí, Pues sí, perfecto. normalmente. Te voy a plantear un comentario que dice Joaquín, dice que respecto al ejemplo de la aseguradora, dice que él trabaja como verificador de riesgos precisamente en una importante aseguradora y el mercado funciona tal y como comentas tú, con compañías súper agresivas que al cabo de un tiempo tienen que recular porque tienen pérdidas altísimas en algunos ramos de seguro. Gracias, Joaquín, por el comentario. Y ahora, si puedes brevemente, Gregorio te pregunta cómo identificas la deuda que no está en el balance. Respuesta rápida. Bueno, sí, fuera de balance, normalmente hay que mirarse la memoria y hay que mirar notas y ver si hay, por ejemplo, hay muchos casos, cada caso es distinto, ¿no? Pero hay veces que hay compañías que tienen sociedades que no consolidan, pero que tienen mucha deuda y en la que tienen ahí una participación. O sea, es muy típico, la típica empresa endeudada que lo que hace es crear una filial con un negocio y ahí le mete toda la deuda y vende el control a alguien y entonces toda esa deuda se desconsolida, ¿no? Y ya no la consolidas más, pero está ahí. Y en el fondo, en los bancos normalmente te piden un aval de la matriz sobre esa deuda, ¿no? Y bueno, pues eso hay que hacer un análisis cuidadoso, ¿no? Porque o sea, eso no se ve a primera vista. Y a veces son contratos que tiene la compañía que no se ven en ningún sitio, pero que una vez que están normalmente en la memoria, y se puede leer, pero que si los interpretas bien dices,
Bueno, esta compañía está asumiendo aquí unos pagos futuros que a lo mejor son fijos y sus ingresos son variables. Entonces, esos pagos fijos casi es como una deuda oculta, ¿no? Bueno, no sé, o sea, hay muchas cosas que pueden aparecer como deuda oculta, ¿no? Muy bien. Pero básicamente es las sociedades desconsolidadas, ¿no? Que te meten ahí, se meten todo y lo sacan y entonces no aparece. Nosotros tenemos una inversión en el ECNOR, que es una empresa que nos encanta. El ECNOR hizo una inversión en placas, bueno, un negocio termosolar, y ese negocio pues cambió la regulación y se volvió un negocio pues ruinoso, ¿no? Entonces llegaron a un acuerdo con el banco, con los bancos, y los bancos pues básicamente les han reducido la deuda y la deuda la van a poder pagar, y la van a poder pagar con lo que generan las plantas termosolares, pero no más, no van a sacar nada de ahí probablemente. Entonces, pero esa deuda tampoco aparece en el balance porque está en sociedades que ellos ya no controlan, ¿no? Entonces, la deuda está ahí. No nos preocupa porque pensamos que los activos van a hacer frente a la deuda y se va a quedar a cero, pero está ahí la deuda, ¿no? Entonces, esas cosas Muy bien. hay que mirarlas. Perfecto. Y ya para terminar, dos preguntas. ¿Cómo se puede invertir en el fondo? Lo pregunta Gregorio, también Stacy. Y también coméntanos si hay un mínimo de inversión y cuáles son vuestras comisiones de gestión, quizá de éxito. Es decir, cómo se puede invertir, comisiones, mínimo y también dónde se os puede encontrar, en qué plataformas estáis. Pues, bueno, este fondo es un fondo que lanzamos en Luxemburgo, ¿no? Y Luxemburgo es una jurisdicción para la gestión de activos que nos parece la más consolidada de Europa, es la que utilizan todas las casas para comercializar en Europa, y desde ahí pues tenemos acuerdos con la mayoría de las instituciones financieras. Entonces se puede comprar, nuestro fondo se puede comprar por internet en Bankinter, en Renta 4, en Bancamar creo que también, en La Caixa, en Santander Banca Privada, en Sabadell Banca Privada, hay en algunas otras plataformas pequeñas. Entonces, esto nos ha costado mucho esfuerzo, o sea, llevamos mucho tiempo persiguiéndolo, y realmente lo que ha cambiado es tener una estructura de comisiones que es la que utiliza todo el mercado, básicamente. Entonces, tenemos una clase B de Barcelona que es más cara y que paga una retrocesión a los bancos, 1,85 cuesta. Y bueno, pues es que es como funciona la industria. Y tenemos una clase que es más barata, de 1,25. Vamos, 1,25 yo creo que es súper competitivo para un fondo de gestión activa en Luxemburgo, renta variable puro. Está a nivel competitivo internacional, vamos, con la bajada de comisiones tan fuerte que está habiendo. Y lo que pasa es que esa clase de momento solo puede acceder el que tenga un contrato de asesoramiento con el banco o con un asesor tercero, ¿no? Y entonces ahora estamos lanzando una plataforma que llevamos mucho tiempo, que todavía no está disponible, pero que lo va a estar, en la que vamos a abrir unas clases con un precio intermedio para cubrir el coste de custodia, que va a ser el 1,5, creo que es 1,5, y en esa plataforma pues se va a poder comprar también, se va a poder hacer traspasos de entrada y de salida del fondo, porque el fondo es traspasable desde el principio. Y lo que pasa es que todavía no está disponible, pero cuando esté disponible, pues intentaremos hacerlo saber a todo el mundo. Bueno, pues perfecto. Eso nos gustará a todos conocer esa información cuando surja el momento. ¿Cómo se llama el fondo en Bankinter y en el Banco Santander? Dice Stacy. Pues creo que se llama Incometric Equam Global Value. Muy bien. Incometric Equam Si pones... Global Value. Vale, perfecto. Alejandro, para despedirnos, por favor, deja de compartir pantalla, si me haces el favor, y ya que nos vean las dos caras perfectamente, así en grande, estupendo. Alejandro, ha sido un placer. Nos has dado una clase magistral sobre gestión activa, que era este mes tratamos gestión pasiva y activa. Hemos visto, vamos, de primerísima mano el trabajo tan, como tú has dicho, de dedicación completa de un gestor que escoge, apuesta por inversiones y las mantiene, caiga quien caiga. Pese a lo que pase a lo largo del tiempo, años, has hecho hincapié en la paciencia y la templanza y ha quedado clarísimo con los ejemplos que has proporcionado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Luisa. Para mí ha sido un placer
compartir nuestro método de inversión. Espero que a la gente le haya servido. Y cualquier duda que tengáis, pues yo encantado de responderlas. Si se la hacéis llegar a Luis, intentaré contestaros. Y encantado también de volver cuando nos digas, Luis. Esto ha sido una Perfecto. experiencia, como siempre, buenísima. Ya te digo, yo también comparto la opinión. Pues muchas gracias, Alejandro. Saludos a José Antonio, a Rodrigo y a Carmen, al equipo que hacéis Equam y bueno, que sois amigos de la casa y os tenemos aquí habitualmente. Y para todos vosotros, gracias por estar aquí. Atención, porque este viernes, es decir, pasado mañana, tenemos un fin de fiesta, una jornada de ahorro, inversión e independencia financiera con los amigos de Objetivo 2035. Empezaremos a las 4:30 de la tarde y llegaremos posiblemente hasta las 8:30. Serán 4 horas. Habrá algún descanso, pero nos han planteado 10 mini charlas más un coloquio con unos buscadores de la IF o de la independencia financiera, que es una meta, pues como veremos, para todos los públicos. No solamente para ricos, por supuesto, son gente muy normal, pero con mucha pasión por lo que hacen, que es ahorrar e invertir con un objetivo, ser más libres en el mañana. Si nos acompañáis, nos vemos de nuevo el viernes, este viernes, pasado mañana, a partir de las 4:30 aquí en Value School. Y si no ya, la semana que viene, para las siguientes conferencias, que quedan 2, me parece, para completar el programa de ordinario de junio, y luego ya llegará el Summer Summit a partir del 5 de julio. Así que os esperamos en todas esas citas, que sabréis que la mayoría se trasladan al canal de YouTube después. Dicen, encantado de participar, Alejandro. Bueno, ese eres tú. Soy yo. Estoy leyendo. Perfecto. Buena presentación, te dicen, Stacy, Ana Rosa, en fin. A todos, gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene o ya el viernes. Hasta entonces, salud para todos y buenas noches. Adiós, amigos. Muchas gracias. Adiós.